El Señor los bendiga, hermanos, amigos y familia. Gracias por su fidelidad de continuar oyendo mis pláticas y pidiéndole al Señor. Miren, esta mañana amanecí pensando, porque en la iglesia que estoy, que es de Filipinos, una de las jóvenes que más aprecio porque es muy atenta conmigo, me dijo que lo que le gustaba de mí era que yo iba al grano, a la neta. Y aunque no tenga iglesia, y aunque no sea si uno o varios me escuchan, mi intención no es de agradarles, hacerlos sentir bien y no importarme si se salvan o no. No. Desde que yo hice la convicción de servir a Dios, mi interés primordialmente fue de ayudarlos a caminar correctamente para que logren la salvación de sus almas. Y si a veces me parezcan que soy muy rudo al decirle que está cerrado, que estás haciendo esto mal o algo, es porque los amo sin conocerlos, sin verlos, pero quiero que crean que la salvación es una cosa muy particular y no porque sean buenos esposos, hijos, padres, Dios los va a dejar entrar. Él dijo, si me amáis a mí, amáis a mi Padre, y los dos vendremos y haremos posada con ustedes en la vida eterna. Y ese es mi deseo. Yo quiero ganar mi salvación, pero primordialmente la de ustedes, la de sus familias. Bueno, vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor, por otro día más de oportunidad de entrar no tan solo en la casa, sino en el corazón de la gente que me escucha y hacerles saber que son días peligrosos, que a veces el cansancio, la fastidia, la poca atención nos haga salirnos del camino. Pero yo oro por cada persona que me escucha y su familia para que la provisión, protección, salud, bendición y salvación esté con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Proverbios 3 nos anuncia o nos dice que no tengamos tanta confianza en nuestras aptitudes, sino confiemos en el Dios que nos dio la vida. Yo me pongo a pensar que todo cristiano verdadero, no alguien que le gusta oír la palabra de Dios, alguien que no pertenece a ninguna iglesia, o alguien que cree que porque el que diga que cree en Dios es cristiano, no. Al cristiano verdadero, al que es firme, al que ha estado y seguirá estando en las cosas de Dios. Las virtudes vienen de Dios y las añadimos a nuestra vida cristiana. Hay dones, hay frutos, hay fe, y en ello empezamos a desarrollar, yo lo veo por mí mismo, mejor conducta, mejor carácter, mejor comportamiento, entendimiento de lo que es el conocimiento de su voluntad, dominio propio, paciencia, y se nos añadirá piedad. Abstenernos del pecado, y lo último que nos da es amor.
el amor de Dios con el cual tú puedes amar hasta un enemigo. Nosotros podemos entender y ver quién verdaderamente nos ama o quién nos usa. En Juan 3:16, la primera escritura que me aprendí, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino obtuviera la vida eterna. Y pensar que hay mucha gente, no gracias, la reprende. Yo me recuerdo aquella pareja, estábamos jóvenes, íbamos a bailar los sábados y los domingos, ella era puertorriqueña y él era chilango de México, muy cercanos. Cuando vinimos al Evangelio fueron los primeros que les quisimos decir y ella me paró en seco y me dijo, Manolo, no interesado. Después les cuento la historia de esta pareja. El mensaje de la cruz es de dar por amor. Yo veo que en el corazón de cada madre Dios depositó esa virtud perfecta, el amor por los hijos, buenos o malos. El corazón de ellas hay un lugar muy especial reservado para sus hijos. Ellas dan su propia vida, no el padre. El padre la piensa. ¿Cuántos de ustedes saben lo que los discípulos dieron por seguir al maestro? Por seguir la obra que hasta el día de hoy estamos beneficiándonos nosotros y sigue en pie. Dieron y entregaron en sacrificio sus vidas. La determinación de ellos era hacer la voluntad de Dios sin importarles el precio de lo que les iba a costar. Los 3 años no aprendieron mucho, pero el ingrediente principal en la vida del cristiano es la venida del Espíritu Santo a la vida a nosotros. Jesús le dijo, no se muevan de aquí hasta que yo vaya al Padre y le pida para que les mande el ayudador. Uno que les va a enseñar de la verdad misma que yo les he enseñado. Y les dijo en Lucas 14, fíjense bien en el precio que van a tener que pagar. Un día lo invitamos y le dijimos, Señor, mi voluntad es suya. Yo soy su siervo, pero hay unos que siguieron y otros que nomás lo dijeron. Y Jesús dijo una cosa muy seria. El que quiera seguirme a mí, tiene que amarme a mí, más que a su padre, que a su madre, que a su esposo, que a su hija, que a sus hermanos, más que a su propia vida. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. Las palabras del Señor eran duras y vemos que en el Nuevo Testamento muchos se apartaban. Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿a quién vamos a ir si usted tiene las palabras de vida? El querer ser discípulo trae decisión, responsabilidad, acometido, dedicación y deseo de amor por las almas. Y cuanto más nos acercamos, nuestros ojos no deben de estar centrados en nuestros propios deseos o metas o planes, sino el perdido,
gracias a Dios porque nací. Mi nuevo nacimiento fue en una iglesia de drogadictos, prostitutas, pura escoria, que las iglesias buenas no querían, ya ahí estábamos nosotros. Nosotros no fuimos ni drogadictos, ni nada, ni rateros, pero teníamos 2 hijos que andaban en drogas. ¿Qué es lo que necesita la obra del Señor? Gente con intelecto, con doctorado, con especialidades, evangelistas, cantantes, predicadores. No. Necesita al hombre simple, a la mujer simple, que tenga en su corazón el deseo de hacer algo con su vida. ¿Cuántos errores cometían los discípulos? Juan el Amado fue uno de ellos. El mensaje de Jesús para los discípulos fue ir y predicar. Y el mismo mensaje que yo les estoy dando a ustedes es que no lleguen con las manos vacías a la gloria del Señor, para poder oír: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Cuando tú le hables a otra persona, porque hay gente que dice: yo no sé qué hablarles, no sé qué decirles, solamente platícales quién eras y quién eres ahora. El más grande poder es el testimonio de un verdadero cristiano que ha cambiado. Dile que un día estaba ciego, pero ahora ves, porque la luz del Evangelio vino a tu vida. Eras esclavo de un vicio y ahora eres libre. Que un día estuviste enfermo y Él te sanó. Juan 15 dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Tan solo en el pensar, cuando escuché yo que Dios sabía de mí desde que estaba en el vientre de mi madre, me llené de gozo y de júbilo. Ya tenía el plan para mi esposo y para mí. Y cuando le dije que por qué no había venido cuando joven, para no hacer sufrir a mi esposa, me dijo: no habías durado, me esperé hasta que tuvieras 30 años. El plan de Dios nunca falla. Dice: no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca, para aquella persona que tú le des el plan de salvación, se prenda. Ve y da. ¿Qué voy a dar si no sé hablar? ¿Qué voy a decir si no sé nada? Como te digo, solamente diles quién eres o quién eras. Porque en Ezequiel, fíjense desde cuándo, en el Antiguo Testamento, dice el profeta Ezequiel, el capítulo 36: os voy a dar un corazón y un espíritu nuevo, pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra, para que hagas y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Lo poquito que te dé, tú úsalo, y cuando Dios ve que lo estás usando, te va dando y te va dando. ¿Quién iba a pensar que yo iba a ser pastor? Ya van a ser 59 años que vine al Evangelio. Ya no soy pastor de iglesia, pero hago esto cada semana y el fin de mes tengo un púlpito que me espera para predicar. Si la persona no ha sido transformada por ese cambio, esa promesa, por ese regalo,
Si el consolador prometido no está en ellos, hay que hacer algo. Vuelve a hincarte a decirle, Señor, asegúrame que yo estoy salvo. Pon en mí un corazón nuevo para entenderlo. En una ocasión, Jacobo y Juan habían entrado en una aldea donde eran samaritanos y no les hicieron caso. Y vienen con Jesús y como se creían casi igualito que él, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego sobre esas aldeas? El Señor le dijo, ay, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando uno viene al camino del Señor, no busca defectos en la gente. Al contrario, les dice uno a ellos que todo defecto desaparece cuando llegamos a los pies de Él. Les dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir almas, sino a salvarlas. Cuando hacían errores, este era Juan el Amado, el que quiso echar lumbre. El final de todos los discípulos fue glorioso y queda palpable en las Escrituras. La muerte fue gloriosa, pero desastrosa. Ellos dieron sus vidas por servir al Dios verdadero. Murieron por predicar. Hay gente apedreada en México. Me acuerdo una vez que me informaron que 2 predicadores de los que nos parábamos en las calles los apedrearon. Los discípulos pudieron entender cuando Jesús les dijo, el que no me ame a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ellos demostraron que sí lo amaron, y eso es lo que yo quiero demostrarle, que lo amo, y ojalá que tú tengas el mismo sentir. Los discípulos pasaron insultos, sufrieron ultrajados, golpeados, apedreados. Fueron llamados a sellar con sangre la doctrina que ellos predicaban, el cruz resucitado, el Cristo resucitado. Miren, Mateo sufrió cuando fue traspasado con una espada en una ciudad de Etiopía. Marcos, en Alejandría, fue arrastrado por la ciudad hasta que murió. Lucas fue colgado en un olivo en Grecia. Juan, el que fue quemado pero que no murió, que llegó a irse a la isla de Patmos y ahí fue donde escribió el libro de Apocalipsis, murió de vejez. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Muchos de los seguidores fueron quemados vivos, apedreados. Andrés fue puesto en la cruz hasta que murió. Tomás fue traspasado con una lanza. Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas el otro, fue muerto por flechas. Y si tú eres un seguidor de Cristo, pero por no comprometerte
no te va a pasar nada. Matías, Bernabé fueron apedreados y decapitados. Y Pablo, después de tortura y castigo, fue decapitado. Ellos amaban. Cuando nosotros le decimos que lo amamos, son solo palabras, pero que tiene que haber dentro de ti algo, un sacrificio para mostrarle que lo amas. ¿Cómo vas a ver, hermano Rivera, que lo amo? Dice en Mateo 24, dichoso es aquel, porque Él viene, que cuando Él venga te encuentre a ti, ¿haciendo qué? Dinero, posiciones, muchos amigos. No. Él no viene buscando eso, viene buscando la clase de fe que tuviste para vivir. Dice en Lucas, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando Él no lo espera y a una hora que no sepa. Y lo asegurará si no hizo nada en el lugar de los incrédulos. Y no podemos hacer nada hasta que nuestra vida no cambie. Cuando la persona determina hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, Dios empieza a revelarse específicamente cómo lo va a usar para su gloria, equipándolo con el Espíritu Santo. Nuestros ojos espirituales se van a abrir al conocer de una manera que verdaderamente no entendíamos, porque Él se revelará a nosotros por medio de su palabra. Aprenderemos y conoceremos cómo vivir, cómo hablar, cómo caminar. Su deseo será tu deseo para cada día de tu vida. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo Jesús, 23. no, el mismo Jesús sabía de hacer la voluntad de Dios. Dijo en Juan 8:28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino sigo como me enseñó mi Padre a hacer. ¿Cómo se distingue de la abundancia de tu plática? Se conoce. Una de las cosas por qué la iglesia de hoy está batallando, porque ya no hay doctrina, ahora es puro ministerio de prosperidad, todas las iglesias americanas que hay acá en California, en Estados Unidos, pura prosperidad. Se necesita que nazca otro Billy Graham. Ahora en la mañana estaba viendo yo su vida, como miles y miles y millones. Entró a toda Europa, China, Rusia, donde no era permitido, y plantó la semilla. Porque el cristiano de hoy quiere un shortcut. Ya no quiere Biblia, con su teléfono la hace. Un modo fácil para servir. Yo me recuerdo cuando en Canutillo estas niñas vendían tamales. Y le dije a la niña, dame 6 a $2. Sacó su calculadora. Le digo, ¿no sabes cuánto es 6 tamales a $2? Y se rió.
Son $12, hermano. Se le cerró la mente de esa edad porque ya no tenían que quebrarse la cabeza. Ellos querían servir al Señor, esos que buscan los shortcuts como ellos quieren y donde ellos quieren. Pero si no hay fidelidad, puntualidad, compañerismo con el Señor, buscándolo, orando, escudriñando las Escrituras, meditando, cediendo al Espíritu Santo por dirección en nuestras vidas, ¿cómo va el Señor a revelarse a esa persona? Que todo es primero antes que Él. Se preocupa de su familia, de su trabajo, de su vida social, de su diversión, porque merece diversión. Si me amáis, hijo, guarda mis mandamientos, porque el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada. Ay, qué cosa más linda. Hermano, es muy difícil servir al Señor, es más difícil no servirlo. Porque cuando el que no lo ama es porque no lo conoce, o el que no le cuesta nada. En el mundo lo natural para la persona, como a un soldado, mi hijo entró a los Marines y me dijo lo duro que era el entrenamiento, porque el entrenamiento quiebra la voluntad de ese muchacho. No importa cómo era su carácter, entra en una horma. Su dependencia y hábitos humanos son quebrados y su voluntad llega a querer ser un buen soldado. Aprende la disciplina, la obediencia. El soldado encuentra una fuerza diferente. Ha sido reemplazada con una fuerza nueva porque se ha enfocado en que pertenece a un grupo. Un soldado fuera de disciplina, cuando entra en la guerra muere. Y solamente termino con esto. Dice la palabra del Señor: sin mí no puedes hacer nada, separado de mí. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, no para agradar a los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia en el cielo. Mis hermanos, ojalá me hayan entendido. Los amo y espero con ansia la semana que entra para volver a estar con ustedes. El Señor los bendiga.